Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 26 de agosto del 2020. Mi nombre es Miguel Ángel Núñez Graciani y quiero darles una cordial bienvenida a nombre de la Universidad Industrial de Santander, esa universidad que nos trajimos tatuada en nuestros corazones para trabajar desde la casa. ¿Qué le parece, pastor? No, una frase impresionante. Ojalá lo esté escuchando su rector. Bueno, nos tocó en esta virtualidad traernos esa institución, esa alma mater que queremos tanto y que extrañamos tanto, pero igualmente, como sinceramente le digo, nos la trajimos tatuada aquí en el corazón y estamos trabajando desde la casa con la mayor de las voluntades. Hoy tenemos la última tertulia de los miércoles del mes de agosto y tenemos un invitado súper especialísimo, como es Pastor Birbiescas Gómez. Pastor Birbiescas Gómez es comunicador social, periodista de la primera promoción de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en 1987. Fue docente durante mucho tiempo y, por supuesto, pues, de muchas de las generaciones de periodistas que tenemos en Santander y en Colombia y el mundo. Ganó cantidad de premios de periodismo, entre ellos el más importante que hay en Colombia, que es el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Y hoy vamos a estar tertuliando sobre la pasión y el poder de la lectura, con una tertulia que se le puso por nombre Leer por gusto y por oficio. Entonces yo quiero darle a Pastor la bienvenida muy especial a nombre de la Universidad Industrial de Santander. Pastor, bienvenido y espero pues que aquí tengamos una tertulia muy amena con todas las personas que van a participar en ella. Entonces, bienvenido, Pastor. Pues Miguel Ángel, mil gracias por haberme invitado a este espacio, mil gracias a la UIS por tenerme presente. Cuando usted dijo es la última tertulia, espero que no sea porque me hayan invitado y por las barbaridades que voy a decir que terminen a acabar con este espacio, pero después usted aclaró la última tertulia de agosto y es elemental, se acaba agosto, no es por nada más. Quiero agradecerles y pues estoy aquí a sus órdenes para las preguntas que usted quiera o las inquietudes que me quiera plantear. Bueno, primero que todo, Pastor, como es oficio de esta tertulia, como tener como una memoria de las personas que son protagonistas en nuestro quehacer cultural y artístico de la región, y usted es uno de ellos, de esos protagonistas, pues Pastor, díganos, ¿quién es Pastor Birbiescas Gómez? Un tipo que gracias a la decisión sabia de mis padres me sacaron de un pueblo recóndito llamado Vélez, Santander, por donde pasó un señor Martín Galeano hace muchos siglos y no volvió a pasar nadie más sino la violencia y la pobreza. Tuvieron la sabia decisión de traerme a vivir a Bucaramanga y aquí encontré la posibilidad de estudiar en el Instituto Caldas, luego formarme en la Universidad Autónoma de Bucaramanga bajo la tutela de un personaje fallecido recientemente que dejó una gran huella en la cultura y en la educación de Santander, como fue Carlos H. Gómez Mantilla. Y hacerme periodista, trabajar en el medio local, luego irme a vivir y a trabajar a Bogotá, en una de las más grandes experiencias que uno pueda tener como reportero, que es decir, trabajo para el periódico El Espectador de Los Cano, que es el referente. La máxima aspiración de un ser mortal, por lo menos en Colombia, es trabajar en El Espectador. Y ese sueño yo lo cumplí. Y allí me permitieron, aparte de conocer el mundo, porque como editor internacional tuve la posibilidad de visitar 57 países, y no lo digo para chicanear, sino para subrayar que alguien de Vélez tuvo esa oportunidad,
sin más referencias que el trabajo y las personas que dan la cara por lo que he hecho. Luego trabajé en el Ministerio de Salud con el ministro Virgilio Galvis. Antes había trabajado con la agencia de noticias Colprensa. Después me vine nuevamente para Bucaramanga a trabajar en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en el Centro de Producción Audiovisual, y posteriormente llevo 18 años en eso, siendo el jefe de redacción del periódico 15, dictando clases hasta hace 2 o 3 años y escribiendo para El Espectador cada vez que les sugiere un tema o necesitan alguna colaboración, y aprendiendo a valorar la naturaleza, y divirtiéndome mucho con los pájaros, con las aves. Quizás porque uno con los años se vuelve pendejo, pero me divierto mucho con las aves ahora. Un periodista crítico que ha denunciado muchas cosas, que no caigo muy bien en ciertos círculos, en la mayoría de círculos de Bucaramanga. Mi forma de ser es demasiado crítico, escéptico, porque en esta tierra abunda el positivismo y abunda la inocencia, el candor. Entonces yo creo que alguien tiene que dañarle la fiesta. Bueno, pastor, pues en realidad sí, no es para nadie secreto que es un personaje muy llamado por algunos, pero tampoco no muy llamado por otros. Pero los que contamos como con su amistad, pues nos sentimos verdaderamente agradecidos porque es bastante enriquecedor saber el punto de vista de una persona que tiene como una mentalidad que le ha dado la experiencia, un espectro de las cosas del país, que le ha dado pues todo ese bagaje en el periodismo, ¿sí? Y para satisfacción de nosotros, tenerlo hoy pues es un verdadero placer. La tertulia se denominaba o se denomina leer por gusto y por oficio. Defíname bien eso. Es que son dos caminos que se terminan juntando en el Mesón de los Búcaros, para ponerlo en términos gráficos. Digamos que es la 27 y la Quebrada Seca que se terminan juntando en el Mesón de los Búcaros, en la antigua glorieta del Mesón de los Búcaros, antes de que hicieran este esperpento que inauguraron. Por gusto, porque si uno no lee como ser humano, pues más bien puede dedicarse a otras actividades, pastar, alimentarse, ¿cierto? Consumir alimento concentrado, cosas de esas, porque aparte de ese sentido de la razón, de la inteligencia del ser humano, que junto a la estupidez es lo que nos diferencia de los animales, pues uno debe cultivar ese don que nos dieron de ser inteligentes, y por lo tanto hay que leer. Hay gente que se la pasa la vida escuchando vallenatos y reggaetón y viendo telenovelas. Pues dichosos, porque para ellos no hay más mundo, no ha habido culturas, no hay desafíos, sino simplemente una rutina. Así como también hay santanderianos para quienes el mundo se acaba. Yo en este momento estoy mirando hacia la ventana y veo el Alto de los Padres, el Picacho y Berlín. Quienes estén mirando hacia el occidente, la vista que tienen es Palo Negro. Entonces, para muchas de esas personas, el mundo se acaba allí. Y Bucaramanga es el epicentro de la vida mundial. Nada ocurre si no es en Bucaramanga. También los felicito porque resulta que hay un 99,9% de la humanidad que piensa lo contrario, pero no estoy tampoco para convencerlos de lo otro. Entonces, eso por un lado. Y por oficio, porque si uno como periodista no lee, es mejor que se dedique a otra cosa. Ahora, leer no es una obligación. Leer no es que lo encañonen a uno y le digan debe leer esto, debe leer lo otro. Es una necesidad primero para estar informado, para saber qué está ocurriendo en otros lugares. Segundo, para recibir la luz de los autores, que le digan a uno, mire este referente, abra los ojos ante esto, descubra esto otro. Cantidad de cosas que uno no tiene ni idea y que están ahí en los textos. Si me preguntan qué leo, principalmente reportajes periodísticos, libros de historia,
libros de conflictos, una que otra novela, pero en general temas relacionados con el devenir del ser humano en este planeta. Me encantan los libros escritos por mis colegas, por los reporteros. Reporteros que de verdad han estado en el lugar del problema. Porque hay gente que escribe libros sin haber estado en el lugar, así como hay profesores que dictan clase sin nunca haber acumulado una milla de experiencia en su terreno, sino simplemente leyendo o reproduciendo textos de otros. Yo admiro más a los autores que cuentan su experiencia. Y tengo aquí una referencia de la que estoy acordándome, y es que en los años 80, cuando me fui a vivir a Bogotá, uno de los programas que tenía era irme al aeropuerto, aeropuerto del Dorado de Bogotá, a esperar a que llegara el vuelo de Iberia y plantarse uno en la puerta a ver quién traía el país de Madrid debajo del hombro. Y decirle, señor, hágame un favor, me lo vende, me lo regala. ¿Y por qué? Porque ellos aún hoy publican el mejor, aparte de que El País es el mejor periódico escrito en español, ellos publican el mejor suplemento dominical de toda Iberoamérica que se llama Babelia, que son grandes historias, reportajes, ensayos, cosas de estas. Entonces era una mezcla de poner cara de culto, de inquieto, y cara de pobre, de hambriento, y decir, señor, me vende, me regala El País, y si trae Babelia, mucho mejor. Eran otros tiempos, esto ha cambiado tanto que afectó mi vida para bien, porque gracias al cambio horario que hay con España y gracias a la tecnología, a Internet, pues yo no me puedo acostar ninguna noche desde que inventaron Internet sin antes haber leído El País de España, El País de Madrid, La Vanguardia de Barcelona, un poquito El Mundo, un poquito ABC, que me lo permiten las tecnologías, y por lo tanto estoy al día en lo que está sucediendo, y en el mejor periódico escrito en español, que insisto, es El País, donde escriben unos grandes reporteros y hay unas grandes firmas invitadas. Entonces, fíjense que se mezclan los dos caminos y por lo tanto la lectura se vuelve un gusto. A mí nadie me obliga a leer, ¿no? Sin embargo, no me puedo acostar sin haber leído. Y lo primero que hago después de levantarme y cepillarme los dientes es ponerme a leer también. Entre otras cosas porque yo creo que lo que establece la diferencia con mucha gente, y eso se lo digo a los amigos y a los alumnos, quien no lee, no le desea un vuelo de Bogotá a Nueva Delhi, o un vuelo que hice Bogotá, San Francisco, Hawái, Yakarta. Horas y horas interminables. Si uno no lee, ¿de qué habla con el vecino? Ahora, no se vaya a poner a decirle a un vecino que usted no sabe qué nacionalidad es, y qué hubo, mano, qué hubo el Atlético Bucaramanga, mano, ¿cierto? O será que aquí sirven cola y pinto y pan trillos. No, pues tienen que hablar del lenguaje universal, que es el lenguaje de la lectura, de la literatura, de la política, de la economía. Eso es gratis, digámoslo, porque los libros, aunque cuestan, hay mucha información ya que está disponible en internet, en las redes, o gente, amigos que le prestan a uno libros, o uno se los pide prestado y no se los devuelve jamás, o cosas de esas, pero hay muchas maneras de conseguir los libros. Cuando yo estaba estudiando entre 1982 y 87, recuerdo que los profesores decían, para la próxima semana hay que leer tal libro, y no acaban de decir el nombre, y yo salía corriendo a la biblioteca y pedía prestado el único libro que había. Si lo había, y si no, entonces tocaba, como en esa época, usted de Ocaña, Miguel Ángel, yo soy de Vélez, de las remesas, ¿cierto? Llamar a alguien en la capital y decirle, hagan un favor, cómpreme en la droguería o compre en la librería tal ejemplar y envíemelo, porque pues, en Bucaramanga, digamos que ha sido un territorio árido para las librerías, salvo, y aquí debo reconocerlo, ese gran esfuerzo que fue la alegría de leer, ese gran esfuerzo que Tres Culturas, un poco Abra Palabra, ahora llega la librería Lerner,
porque lo hablaba algún día, se lo escuchaba al propietario de la Librería Nacional, que decía que Bucaramanga es la única ciudad en el país donde no hay librerías en los centros comerciales. Otros dirán que somos la cuarta economía y que el aeropuerto de Palau Negro lo apodan internacional. Pero cuando me preguntan qué es Bucaramanga, le digo la ciudad donde no hay librerías en los centros comerciales. Pastor, entonces podríamos decir que la pasión y el poder de la lectura está cuando logramos hacer que ese oficio de leer se convierta solamente en placer. Claro, porque cuando se vuelve algo obligatorio o algo condicionado, o como con los animales de circo que si hacen algo le dan una recompensa, entonces le regalan un maní o una frutica, pues eso no tiene mayor sentido, que es un poco el criterio que tienen algunos estudiantes de colegio y universitarios, y es que solo leen lo que los profesores les ordenan. No vamos a hablar de los profesores que ponen a leer fotocopias, porque eso es otra historia, ¿cierto? O de los profesores que 100 años de soledad lo dividen en 20 capítulos de 5 años para que entre los 20 por 5 les den los 100 años. No, es el gusto de leer. Algunas personas me critican que yo tengo una costumbre con los libros y es siempre que me siento a leer estoy con un resaltador y con un lapicero. El resaltador para encontrar los errores y algún día buscar al autor y decirle que me devuelva la plata por esos errores que encontré. O decirle que los corrija para la siguiente edición. Y el lapicero para hacer los comentarios, porque uno va encontrando información con la cual coincide o no coincide. Entonces, ¿por qué dijo esto? Genera expectativas, genera interrogantes. Entonces los libros se vuelven unas libretas de apuntes también. Para eso son. Hay gente que lee y los deja intactos. Así como hay gente que tiene escritorios donde solamente está la bandera de Colombia, el lapicero y algo más ahí encima. Mi escritorio lleno de mugre, lleno de libros, de papeles, de recortes. Esa es un poco la cultura que yo le aprendí a mis maestros. Y aquí tengo que relatar una anécdota. Cuando me casé y estaba viviendo en Bogotá, Alberto Donadío, ese gran periodista investigativo, me dijo, me vio la cara y me dijo, pastor, pues en su situación, si quiere yo le cedo un apartamento que tengo en el Bosque Izquierdo, imagínese ese sector tan privilegiado. Lo único es que usted y lo mira, y es que yo tengo allá algunas cositas, y algunas cositas es que por todo el filo de bordeando las paredes, eran montañas y montañas de carpetas de los recortes que tenía Alberto Donadío, de todas las investigaciones que había hecho y de toda la información que había recopilado. Esa manía yo se la aprendí de él y por lo tanto lo que leo lo subrayo, escribo sobre eso y lo recorto cuando son periódicos o revistas. Entonces tengo cajas y cajas, bodegas y bodegas repletas de lo que para mí es un tesoro y lo que para mucha gente es mugre. Porque alguien diría, ¿para qué guarda recortes si ya tiene internet? Recuerdo un director de una biblioteca, no me vaya a preguntar de dónde, que decidió botar las colecciones de varios periódicos. 30, 40, 50 años de historia de periódicos. ¿Y por qué? Porque hacían mucho estorbo. Y entonces, lo cual ya es bastante cuestionable, pero bueno, él se libró de lo que para él era mugre. Algún día necesité ir a esa biblioteca a consultar un dato de la toma del Palacio de Justicia. Me entregó el disco en el que está esa información, pero resulta que cuando grabaron la información no les quedó bien grabada. Y entonces yo dije, no, no está ese día. Pero me dijeron, pero tranquilo, pero está el día siguiente, ¿cierto? Para algunos la vida es así de sencilla, el día siguiente. No, se necesita es lo que es, no el día siguiente ni el día anterior. Eso como referencia, pero uno como, digámoslo pretenciosamente, como investigador necesita la información de primera mano. ¿Y dónde está eso? Pues en los periódicos, en las revistas. Y eso a mucha gente le estorba, le molesta. Algunos dicen que el olor les da alergia o cosas de esas, pero es un gusto, es un placer tenerlos, leer
conservar lo que uno lee y algún día encontrarse con los autores y decirles, mire, leí esto otro, encontré esto, hay cierta inconsistencia acá, estoy de acuerdo con esto, o definitivamente no, pero me lo leí. Pastor, sí, compartimos algo y es que ahora la gente lee libros en el computador. No es lo mismo que tener el libro, y más si tiene ese libro físico, apuntes al margen. A veces resultan más interesantes esos apuntes que hay al margen porque empieza uno como a preguntarse qué quiso decir o qué quiso resaltar o qué quiso recordar este personaje con respecto a esto que escribió al margen del libro. Usted me contaba hace un rato una anécdota que tenía de alguien que compró un libro. ¿Sí? Sí, un amigo me contó lo siguiente, y además una cosa simpática como para escribir un cuento. Fue a una librería de Bucaramanga, no vamos a dar el nombre, pero ustedes ya sabrán cuál. Compró un libro, se lo llevó para su casa. Uno cuando va a las librerías se deja llevar por la emoción, ¿cierto? Yo estuve el sábado pasado en Panamericana. Ay, caramba, hice la cuña. Bueno, comprando libros. Iba a comprar un libro en especial y terminé comprando 5 libros, pero antes de los libros una chocolatina porque me dijeron, hay descuento, pero si compra alguna chocolatina, porque en la chocolatina viene el bono y le da el descuento. En fin, terminé comprando 5 libros. Cuando uno va a una librería es eso. Va uno a buscar, como en los supermercados, que va uno a comprar la bolsa de leche y el pan y termina trayendo no sé qué cosas. En las librerías, pues uno va a comprar a buscar determinado texto, pero termina antojándose de más cosas. Este amigo fue, compró el libro, se lo llevó para su casa y cuando tuvo tiempo, a los 2 o 3 meses, lo abrió y empezó a leerlo y notó que aparte de subrayado tenía comentarios. Y le pareció tan simpático que en lugar de enojarse y muy al estilo santanderiano sacar el machete e ir a la librería a buscarle camorra, lo que hizo fue leer el libro y paralelamente leer los comentarios de quien gentilmente había leído el libro en sus horas de ocio, porque Bucaramanga es la capital mundial e interplanetaria del ocio, la capital interplanetaria del aburrimiento, y entonces lo que hizo fue hacer esas 2 lecturas, al autor y los comentarios de quien lo había leído y lo había vuelto a empacar para que alguien se lo llevara, un alma en pena. Pastor, antes de seguir conversando, seguir tertuliando esto que está resultando muy interesante, además que vamos a saltar de un lado a otro porque no se trata de una entrevista, sino de una tertulia, queremos invitar a las personas que están participando en esta tertulia o que están alojados en este dominio, pues que si quieren preguntar algo simplemente nos lo pidan por el chat y nosotros le habilitamos el micrófono para que hagan su respectiva pregunta. Quería preguntarle, pastor, ¿fue siempre su pasión el periodismo? ¿Siempre o había otra cosa antes de pensar en el periodismo? Antes, cuando estaba por allá en su pueblo. No, cuando estaba en el pueblo yo solamente pensaba en tener unas vacas y jugar billar, porque ese es el futuro que le espera a quienes viven en los pueblos, ¿cierto? Ayer, hoy y mañana. Tomar cerveza, conseguirse una novia y listo. Pero cuando tuve la fortuna de que me trajeran a Bucaramanga junto a mis hermanos y poder estudiar en el colegio, de inmediato, hacía mucho tiempo yo venía pensando en ser antropólogo. Y cuando dije esto en la casa, pues imagínense ustedes, hace 40 años decidieron en la casa que quería ser antropólogo en Bucaramanga. Pues me dijeron, pues muy bonito, pero eso no lo hay en Bucaramanga, solo hay en Bogotá y en Popayán. Y no tenemos el dinero para mandarlo a estudiar y a vivir ni a Popayán ni a Bucaramanga. Así que coja oficio. Entonces me presenté a estudiar por solo darle gusto a mi familia mientras veía qué hacer para estudiar antropología. Ingeniería de transportes y vías, fíjense esa carrera tan extraña, en Sogamoso, Boyacá. ¿Y por qué en Sogamoso? Porque mi hermana, una de mis hermanas, vivía y administraba un hotel en Paipa. Y entonces yo dije, pues me matriculo en eso, me voy a vivir a Paipa y lo que hago es
comprarme una bicicleta y recorrer Boyacá en bicicleta y pues iré a clase y entregaré unos previos y tal, pero eso no es mi futuro. Hasta que me pillaron y me hicieron venir a Bucaramanga nuevamente. Un familiar era decano de arquitectura en la Santo Tomás y me consiguieron cupo para estudiar arquitectura. Mis hermanos, preocupados, muy preocupados por el futuro del hermano menor y porque a mí en el colegio me gustaba hacer las planchas y los sólidos en jabón rey de los compañeros. Me gustaba eso, lo hacía. Además porque con los recursos que eso generaba, me compraba un transportador, me compraba una regla, me compraba, en fin, un borrador de nata, utensilios para hacer eso. Pero no es que mi pasión fuera hacer plano, ni mucho menos, sino que me gustaba. Y entonces allí, en ese momento coincide con que abren la Facultad de Comunicación Social y tengo presente este número, 5082002. 50 la carrera de comunicación, 82 el año y 0002. El culipronto número 002 en matricularse fui yo. También fui uno de los primeros en 10 graduados de comunicación social en el año 1987. Esa es la historia de cómo terminé en el periodismo. Conté en un comienzo con la mano generosa de dos personas a quienes no terminaré jamás de agradecerles, que son Silvia Galvis, en su momento directora de la unidad investigativa y luego directora del periódico Vanguardia Liberal, y su esposo Alberto Donadío, quienes me formaron como periodista, aparte de mis maestros en la universidad, pero una cosa es asistir a clase y otra cosa es ver las cosas allá en el medio propiamente dicho. Y entonces, ¿qué mejores maestros que Silvia y Alberto? Después tendría otros maestros como don Fernando y don Juan Guillermo Cano, Juan Pablo Ferro en El Espectador, Oscar Domínguez en Colprensa. Pero por ahí fue cogiendo el curso de mi vida. Hice de todo en esos comienzos y tengo guardado el cheque de 6,000 pesos con el que Silvia Galvis me pagó en 1983 porque no estábamos contratados en el periódico y entonces lo que dijo fue, pues me da pena que usted viene a trabajar aquí y no le doy sino café, y sacó un cheque de su propia cuenta de la Caja Agraria y me dio un cheque por 6,000 pesos. Yo lo guardé y lo tengo guardado todavía porque no creía que a uno por hacer periodismo le pagaran, que a uno por escribir le pagaran, que a uno por decir las cosas que hay que decir le pagaran. Me emocioné mucho y lo guardé. Una lección que además aprendí muy bien y es que el periodismo uno lo hace por pasión, no para enriquecerse como algunos colegas de Bucaramanga y de otras ciudades, no para ganar influencias, no para convertirse o para creerse uno que está a la altura de los políticos o de los mandatarios, sino a uno la sociedad, la comunidad le encomienda una labor y uno tiene que cumplirla. Y si usted me dijera cómo define el trabajo periodístico, yo le diría ser la piedra en el zapato. Siempre, desde que empecé a estudiar periodismo hasta el día de hoy, he sido una piedra en el zapato. ¿De quiénes? Pues de los gobernantes, de las autoridades, de los corruptos, de los pillos, de los granujas, de los parapolíticos. No me haga decir nombres porque de pronto lo meto a usted en problemas, pero es eso. Soy consciente de mi labor como periodista, así como hay cantidad de colegas que se encargan solo de lo positivo y de lo bello que tiene la vida, pues a mí me correspondió la otra cara de la moneda y por lo tanto es hablar de temas que son espinosos y creo que una labor importante que cumplo es ser memoria, hacer la memoria de Santander. Y tengo otra referencia al respecto. Cuando el coronel Julio César Prieto Rivera, quien fue comandante del batallón Luciano de Lúyer de San Vicente de Chucurí,
Yo le hice una entrevista porque él terminó convirtiéndose en el testigo estrella de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la investigación por la parapolítica en Santander, y su testimonio fue clave también para que condenaran a varios de esos pillos. Yo le dije, coronel, usted, aparte de esta entrevista, que pues chévere que me la haya dado y tal, usted tiene un compromiso con Santander, y es que si usted no escribe esto en un libro, es probable que dentro de 200, 500 o 1000 años vengan expertos por allá de quién sabe qué planeta a ver qué ocurrió en Santander en los años 80, 90 de Colombia, y resulta que no encuentre nada de la parapolítica o del paso de los paramilitares y los horrores que cometieron los paramilitares en esta región. Me dijo, ¿por qué? Le dije, pues porque muy poca gente habla del tema, porque no quieren meterse en problemas. Terminó escribiendo el libro y creo que se cumplió con una labor. Y aquí viene otra anécdota. Cuando el coronel retirado Julio César Prieto publica el libro, me dice que si yo le hago la presentación, le digo que con mucho gusto, y tenemos que escoger dónde presentarlo. Él con su editorial consigue, hace los contactos y le dicen dónde presentarlo, pero el día anterior, cuando él ya viene del aeropuerto de Bogotá para Bucaramanga, le dicen que los dos lugares que habían dado su visto bueno para que se hiciera la presentación se habían retractado porque, caramba, habían pensado mejor las cosas y se daban cuenta que podían meterse en problemas. Y en el otro lugar dijeron que es que parte de esos señores, y soy generoso al decirle señores, iban a comprar libros de vez en cuando, y entonces que preferían no perder la venta de libros a hacer el lanzamiento de un libro de estos. Por fortuna, sucedió esto así, porque entonces pudimos hacer la presentación de ese libro de Julio César Prieto en el hotel en el que los paramilitares se reunían con los parapolíticos a concertar todas esas barbaridades que cometieron. Entonces, la labor ha sido de cumplir con esa tarea de ser la memoria, lo cual para muchos es bastante fastidioso, porque lo digo porque hay jóvenes reporteros que cuando escuchan tal o cual nombre no tienen ninguna referencia, y un periodista lo primero que tiene que perder es la inocencia, el candor. Eso se lo puede dejar a Caperucita, a Blancanieves, a los 7 enanitos, el candor, ¿cierto? Pero si hablemos de cualquier tema de la ciudad, si yo estoy hablando, voy a hurgar en el tema de la política. Si aparece hoy o mañana un candidato a la alcaldía o la gobernación de quien yo no sé nada, pues estoy corriendo un riesgo enorme. Y lo primero que tengo que averiguar es quién es, de dónde viene, quiénes han sido sus amigos, quiénes lo patrocinaron, cómo se inició en la política, qué procesos tiene. Esa es mi labor y la hago con mucho cariño. Como dicen en las canciones vallenatas, con sentimiento, ayombe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay otros periodistas que, y bueno, no los estoy cuestionando, simplemente los estoy mencionando, es que tienen una amnesia impresionante, o por conveniencia, o por favoritismo, o por intereses, se olvidan de los antecedentes de esos políticos, de esos personajes, y por eso Santander ha vivido las que ha vivido, porque tantos de esos malhechores que se siguen reencauchando y reencauchando sin que la gente cuestione absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tenemos memoria y porque nos falta un poco de valor también para denunciarlos. Bueno, pastor, entonces nos ha como develado ahí que esa es su estrategia como pastor Viviesca en los escritos que él hace y que hace que lo diferencie de todos los demás, ¿cierto? Pero antes de seguir con esta conversación, vamos a, como se trata de una tertulia, yo ¿Alguien veo escribió por ahí aquí algo? Luis Gustavo Álvarez Rueda escribe algo. Me gustaría pues que le habilitáramos el micrófono a Luis Gustavo para que él le hiciera la pregunta, ¿no? Con respecto a lo que estaba comentando antes, esa numerología que tenía antes con respecto a ciertas fechas. Entonces,
Luis Gustavo, eh, por favor, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel, pastor y demás asistentes. Ahora que hablaba del candor y de la pureza, veo que somos 15 asistentes, entonces somos unas quinceañeras de tertuliantes, más o menos, pastor. Y yo anotaba por acá que si ese 002, el doble cero, le daba licencia para matar como a el célebre agente 007. Y por eso es tan cáustico y tan penetrante y ácido en sus comentarios, lo cual está muy bien. Eso nos satisface y nos alegra porque uno encuentra con mucha frecuencia un periodismo genuflexo, arrodillado. En el caso suyo, además del interés de los temas, está la forma incisiva como los trata. Ese doble cero lo habilitó para hacer como usted actúa. Sí, parafraseando a James Bond, yo diría con licencia para informar. Eh, en la universidad y en algunos textos que escribí para los medios, cuando el tema era supremamente delicado, cuando había el peligro de uno de enfrentarse, por ejemplo, cuando hice denuncia sobre Pablo Escobar en El Espectador, que obviamente no se podía firmar Pastor Virviescas, porque eso era echarse uno la lápida al cuello, entonces firmaba con seudónimos. Y entonces uno de ellos era Maxwell Smart, el superagente del recontraespionaje, ¿cierto? Y en otras ocasiones firmaba como Robert Braidwood. ¿Por qué? Porque pues también uno tiene que buscarse los recursos para poder informar. Sí, es una... En la familia, mi esposa con mucha frecuencia me dice, pero ¿para qué se meten esos temas? ¿Para qué complicarse la vida si en Santander la gente optó, gran parte de la gente optó por olvidar, por decir que no ha pasado nada o por decir que estamos condenados a lo que estamos condenados, pero que así son las cosas en la vida y qué le vamos a hacer? Yo creo que mientras uno tenga energía, mientras uno tenga la lucidez, pues hay que hacer su aporte. Y mi aporte es ese, atreverme a decir las cosas y no olvidar. Por lo tanto, ya lo decía, en el apartamento en el que vivo hay un cuarto para dormir, otro cuarto para la bicicleta y la plancha y otro cuarto repleto de cajas con recortes. ¿Para qué? Para que cuando X, Y o Z se lancen a determinado cargo, prometan determinada cosa, hagan tal otra cosa, el nombre me suene y yo inmediatamente voy y busco sus antecedentes, las cosas que haya dicho. ¿Esto es un invento mío? No, se lo aprendí a don Guillermo Cano. Don Guillermo Cano lo que hace y que terminó costándole su vida es cuando ve a Pablo Escobar, al asesino Pablo Escobar, convertido en político, en figura nacional, y aún al día de hoy hay gente que dice que hizo grandes obras porque regalaba neveras o lavadoras o licuadoras, lo que hace él es, con esa memoria que él tiene, decir, esa cara yo la he visto. Y la he visto es que Pablo Escobar se inició como un jalador de carros. Y la foto original es la de ese jalador de carros que don Guillermo Cano había visto y la conservaba. Fíjense la importancia de tener memoria y bueno, y de también quererse uno meter en problemas. Por lo tanto, una derivación, una consecuencia de eso es que, y le alivia a uno bastante, que no lo inviten a uno a ninguna parte. Porque primero va a venir y quién sabe, va a estar mirando quiénes asistieron y va a tomar apunte o va a memorizar qué fue lo que pasó y más adelante nos pasa la factura, nos cobra con su memoria con sus notas lo que vio. Pero si uno en Santander, para hablar de esta región, pero en la región donde esté, no tiene memoria, pues es mejor dedicarse a otra cosa, pero el periodismo se hace con memoria y si no,
pues hay que pensar en montar una venta de empanadas o una venta de pizzas o cualquier otra cosa, un emprendimiento, esa palabra que, hay dos palabras que están de moda, emprendimiento, reinventar y una palabra absurda que es aperturar. No, pero también está resiliencia, ¿no? Ah, también resiliencia está de moda. Está de moda. Oiga, pastor, pues precisamente ese temperamento, esa seriedad y esa labor es la que le ha dado la oportunidad de lograr muchísimos premios, ¿no? Entre ellos el Simón Bolívar. ¿Qué es para Pastor o qué son para Pastor los premios? Para mí los premios son dos cosas, tres cosas. Primero, un costo porque hay que mandarlos yo los mando a enmarcar y entonces hay que bajarse ahí del bus en 50.000, 60.000 pesos del marco. Segundo, son un respiro porque un estímulo, no que haya que trabaje para buscar premios, sino para uno decir, bueno, ha valido la pena ese esfuerzo, ha valido la pena esta dedicación. Hay dos tipos de premios, ese que le entregan a uno los gremios o los gremios periodísticos o instituciones como el Premio Simón Bolívar, y el otro premio es el que uno encuentra cuando va a cualquier pueblo de Colombia y resulta que allí en la tienda o en la casa del campesino o donde sea está un recorte de algo que uno escribió y que le significa algo o que le cambió la vida a esa persona. Y entonces uno dice, recorcholis, cáspita, ¿cómo es posible que algo que haya yo escrito hace 25, 30, 35 años, esa persona lo haya recortado y lo tenga con chinches pegado en la puerta? Le dice algo, ¿cierto? Le ha significado algo. Y la otra, el otro significado que le doy a los premios es para tenérselos presentes a los enemigos que uno tiene. Y es decirles, pues, ala, qué vaina, ¿no? Ahí están los 3 premios Simón Bolívar. Qué pereza, como dicen en Bogotá, qué pereza, ahí están, ¿cierto? Pues porque no soy una persona de apariencia, no tengo títulos nobiliarios, no, aparte de mi pregrado y mi kilometraje, no tengo maestría ni doctorado, pero tengo un recorrido, un kilometraje y una integridad a toda prueba. Entonces, la vida me dio la oportunidad de ganarme estos 3 premios. Primero, una entrevista que le hice al condenado parapolítico Luis Alberto Gil Castillo. El segundo, una entrevista que le hice 3 años después al entonces comandante de la Segunda División del Ejército, posteriormente comandante del Ejército, el general Martín Orlando Carreño Sandoval, quien murió en unas extrañas circunstancias en la carretera Mogote-San Gil, y posteriormente el tercer premio Simón Bolívar con el cubrimiento informativo de la situación de la compañía minera Greystar y la defensa del páramo de Santurbán. Y otros reconocimientos, el premio Luis Enrique Figueroa. Hay una coincidencia, un factor común ahí en mi trabajo, y es que esas distinciones me las he ganado con pillos, con granujas, con delincuentes, con militares o con curas, porque también me he ganado varios premios entrevistando a curas. Digamos que es como un factor común que ha habido allí, ¿no? He apuntado a ganarme premios de fotografía y no le he pegado a nada. Dicen por ahí que tengo la idea de sacar un librito de pájaros, de poesía, de cosas de estas así lindas, de esos libros de regalar que no le significan a los amigos la angustia de decir, uy, carajo, ¿con cuánto me va a vacunar con este libro? No, algún día publicaré un librito de estos para regalar, para que ustedes lo tengan y les sirva para trancar la ventana o como me dijo una amiga que me pidió unos ejemplares de periódico y le dije, ¿y eso por qué tanto? Dijo, no, para la perrita. Hay gente que utiliza los periódicos para la perrita. Oiga, pastor, quería preguntarle, pues a propósito de eso, ahorita acaba de recibir la maestra Beatriz González un homenaje grande, pues, ¿sí?
de una universidad de Colombia, y ella tiene también la estrategia de los recortes de periódico, pero ella en la plástica, ¿sí? Sí. La suya es en el periodismo. ¿Usted recuerda cuál fue ese primer recortico que usted dijo, bueno, aquí está como el origen, ¿sí? Para futuras cosas, y esto va a ser como lo que me va a dar como un fundamento para hacer muchísimas cosas, ¿sí? De aporte Sí. crítico a futuro. A ver, voy a mencionar tres cosas. Una, recuerdo muy bien, porque todavía la tengo guardada, una revista, Selecciones. Además, se le había metido la polilla y entonces atravesaba, parecía un colador también. Sin embargo, traía cosas tan interesantes que la leí y la guardé. Y eso de los tiempos del colegio, cuando mis profesores eran Gabriel Pavón, Gonzalo Ordóñez, profesores de esos, profesor Quiroga. Y entonces empecé a hacer con ellos el periódico del colegio. Eso por un lado. Por el otro, eh, y, y debido a circunstancias que se han dado en estos días, recuerdo, y uno como periodista, hay gente que dice, dichosa su vida porque usted está en los lugares que quiere y cubre las historias que quiere. Sí, pero hay capítulos de esa historia, de esa vida como periodista que he tenido que cubrir, que han sido verdaderas pesadillas. En estos días en que Colombia se debate entre analizar o plantear si lo que están cometiendo son masacres o homicidios selectivos o como lo quieran llamar, desde 1988, estamos hablando entonces de hace 32 años, hay una imagen que, aunque trato de espantarla, trato de que se vaya de mi mente, no he podido. Con frecuencia me visita. En 1988, abril de 1988, una de los primeros grandes descubrimientos que tuve que hacer, nuevamente volviendo a la figura del culipronto, fue ir a cubrir de Bogotá en un avión del ejército y de allí a Montería y de Montería en un helicóptero y después en unas camionetas, la primera gran masacre que cometieron los paramilitares en la costa atlántica colombiana. Me refiero a la masacre de Buenavista, de Mejor Esquina, Córdoba. Nos llevaron, voy a sintetizarlo, nos bajamos del helicóptero, nos subimos a unas camionetas, fuimos hasta el lugar de la masacre. Esa masacre la cometieron unos miserables llamados, autodenominados Los Magníficos, porque se parecían a la película de Los Magníficos. Y lo primero que encontramos al llegar a la casa, en esa casa estaban celebrando el Día de la Resurrección, era un domingo, la masacre la cometen en la noche. Lo primero que encontramos los periodistas que vivíamos con el comandante del ejército fueron los cadáveres de 28 personas, muchos de ellos niños, no solo muertos, sino varios de ellos partidos por los impactos de fusil que les habían dado, otros por machete. Esa masacre quedó en la impunidad. Hasta el día de hoy no se supo más nada. Se dijo en su momento que había sido Los Magníficos. Algunos acusaron a Carlos Castaño, hermano de Vicente Castaño y de Fidel Castaño, pero la cosa quedó ahí. Esa imagen recurrentemente viene a mi memoria y no me deja dormir. Y otro tema, en esos inicios que debí cubrir y que por estos días ha vuelto a tomar vigencia, es que en 1983 estuvo en Bucaramanga otro sinvergüenza, otro delincuente llamado el narcotraficante Carlos Leder Rivas. De culipronto nuevamente me enteré que el tipo estaba acá y Silvia Galvin me dijo, péguesele, vaya y mire qué hace el tipo. Y entonces desde el aeropuerto que llegó hasta que se fue, me puse al corte del tipo y en el antiguo hotel, antiguo restaurante Corcovado que quedaba en la salida hacia Morro Rico, hacia Pamplona, el tipo organizó un almuerzo, traía cámaras de cine, escoltas, venía en su propio avión, él era piloto,
me dio la oportunidad de hacerle unas preguntas. Y fíjense, y lo tengo grabado en la mente y lo voy a narrar en este instante. Le dije, ya se sabía toda la historia de él, que era un narcotraficante y que tenía la posada alemana en Quindío y que le había hecho el monumento a John Lennon y en fin, todas esas cosas. Y le pregunté, bueno, ¿de dónde saca usted todo el dinero que tiene? Para decírselo de una manera elegante. Y él respondió con todo el cinismo del mundo, que es el mismo cinismo con el que responden y han respondido tantos sinvergüenzas y tantos políticos. Dijo lo siguiente, 2 puntos, abro comillas: soy multimillonario por gracia divina, cierro comillas. Bueno, Colombia es ese país donde un narcotraficante es multimillonario, según él, por gracia divina. Entonces, esos recortes, por ejemplo, los guardo. Son una tentación para la polilla y para la señora que hace el aseo y para mi esposa, que de vez en cuando dice, oiga, botemos eso, ¿para qué guardar tantas cosas de esas? Ella me empasta los recortes o me los ordena, pero están ahí. Hace poco, Alberto Donadío hizo algo que me parece un gesto demasiado generoso de parte de él, que fue todos esos recortes que él guardaba, todas las investigaciones que hizo en el periódico El Tiempo con Gerardo Reyes y con Daniel Sanperpizano, que tenían los documentos, libros, contratos, recortes, papeles, apuntes, todo eso lo recogió y fue y se lo regaló a la Universidad Javeriana, y ahora allí hay un fondo editorial que se llama el Fondo Editorial Alberto Donadío Copelo, para que está abierto para que cualquier estudiante o cualquier periodista vaya y los consulte y les facilite la labor que pueden haber adelantado ellos. Pastor, como se trata de tertuliar y vamos a cambiar un poquito de tema, respirar, y después vuelvo y encasillo, no lo encasillo en ese, solamente en ese tema. Sí. Pero tenemos a Carolina Serrano, ¿sí? Donde manifiesta a todos, pues, algo, pero que me gustaría, pues, que se lo dijera, porque ella está ratificando como que sí es verdad lo del libro. Entonces vamos a habilitarle como el micrófono a Carolina Serrano para que se dirija a usted. Entonces, Carolina, por favor, y una vez aquí fusilada. ¿Se oye? Sí. Sí, perfecto. Correcto. No, tengo la fortuna de ser alumna de Pastor y además pues de conocerlo un poco más que como profesor. Y he tenido la oportunidad me gusta mucho la fotografía a mí y he tenido la oportunidad de ver algunas fotografías de Pastor que he admirado. Y alguna vez, incluso en esta pandemia o algo, le dije, Pastor, o sea, yo que soy fanática de la fotografía, siempre he querido, por ejemplo, encontrar una fotografía y decir cómo la tomó esta persona. O sea, saber cómo la tomó, saber qué quiso decir. Y bueno, además, pues, tantas historias que tiene Pastor y con tanta calidad y con tanta, no sé, lo incisivo que es para hablar. Entonces yo decía, pues, qué belleza un libro en el que usted cuente cómo tomó la foto para la parte técnica, sencillamente, y además un texto que acompañe la foto en el que nos diga, bueno, qué pensó, o qué quiere decir con esa foto, o qué puede significar esa foto, además de. Entonces, alguna vez le dije, Pastor, ¿qué hubo? Vamos a hacer un libro o algo así. Entonces, me gustaría, claro, y siempre le dije, voy a ser la primera cliente. Pues Carolina, mil gracias primero por conectarse y segundo por mantener por la amistad y tercero por mantener la idea. Y no la he echado en un saco roto. Acabo de leer este libro. A ver. El ingenio de los pájaros, de Jennifer Ackerman. Y la señora, esto es un libro, por el New York Times fue considerado uno de los libros más bellos del año 2016. Y esta señora, voy a solamente a leer 3 líneas, dice, un gorrión de corona blanca puede tener el cerebro del tamaño de una nuez, pero tiene una capacidad de orientación muy superior a la de la mayoría de los humanos actuales. Y entonces hacen el experimento con el gorrión de corona blanca, lo sacan de la jaula,
lo meten en un carro blindado, se lo llevan por una carretera, de ese carro blindado lo suben a otro, se lo llevan a otra, para perder al pobre pajarraco. Lo sueltan y el pájaro vuelve al mismo lugar. ¿Cómo? Pues porque hay pájaros que son más inteligentes que muchos seres humanos. Veo que Vicky Llanes estaba por ahí levantando también la mano. A ver, pues, ¿quién? ¿Quién, pastor? Vicky Llanes. Ah, Vicky, entonces vamos a... Ah, sí, María Victoria Llanes. Entonces, Sí. por favor, habilitémosle el micrófono a María Victoria. Sí, Edward, le habilitamos el micrófono a María Victoria Llanes Nieto, por Ya, favor. ¿ya? Ya, María Victoria. ¿Me oyen? Buenas tardes, gracias, Pastor, por invitarnos a esta charla. Y yo ahora que lo oía, creo que me vuelve a rondar la pregunta que me he hecho en todo este tiempo de periodismo digital, de leer periodismo digital, básicamente. No veo televisión, creo que me doy el gran lujo de no ver noticieros de televisión, pero leo. Y mi fuente de información pues son las noticias tradicionales. Y hoy que veo un país tan polarizado en todas sus opiniones y en todas las posturas que la gente está asumiendo, veo que esta libertad de expresión que hoy tienen los espectadores, digámoslo así, quienes estamos al otro lado de esto, nos sentimos con el derecho divino de juzgar y de condenar a los periodistas por emitir una opinión. Entonces, yo no sé ustedes como periodistas en ejercicio hoy cómo están viendo, cómo se está desdibujando o el colectivo, pues, o los espectadores no les permiten a veces tan siquiera hacer periodismo de opinión, porque ante la más mínima expresión de una, ni siquiera postura, porque no se ponen en ningún lado del acontecer, es decir, pongámoslo en izquierda o derecha, si lo quieren ver así, no muestran una postura, pero aún así la gente, si no dicen lo que ellos quieren oír, es del partido contrario, ¿sí? Y pienso yo, y es lo que observo porque me gusta mucho además, no solo leer la noticia, sino adicionalmente ponerme a leer todos los comentarios cuando tengo el tiempo suficiente de lo que la gente expresa. Y primero, pues hay demasiado odio visceral por todos los lados. Pero veo es eso, el periodista está hoy como acorralado en que si expresa su más mínima insatisfacción por algo, está poniéndose de un bando o de otro. Entonces, yo no sé cómo ustedes hoy pueden en el ejercicio del periodismo lograr expresar esas opiniones para mantenerse en esa imparcialidad que sé que a usted le asiste, pastor, porque pues lo conozco, tengo el grandísimo placer de conocerlo en lo personal, y usted logra, digamos que cuando emite un juicio, pues logra desapegarse de lo que usted en su concepto personal pues tiene, ya muy en lo personal lo puede expresar, pero cuando hace un artículo, cuando hace una nota, cuando transmite lo que sea, trata de ser, como usted dice, muy objetivo y lo logra. Pero entonces, ¿cómo hacen hoy en ese ejercicio del periodismo mantener esa objetividad, por lo menos de cara al público, que la gente no lo encasille de una vez diciendo, ah, no, es que este opina esto porque es mamerto? Sí. O no, es que este es ultraderecha, o este es, me explico, no sé si logré hacerme entender en mi pregunta. Ayer estuvo en la Feria del Libro de Bucaramanga de la UNAV Ricardo Silva Romero, el autor, el columnista del Tiempo y del País de Madrid y autor de esa gran novela que está circulando desde hace unas semanas que se llama Río Muerto. Y entonces él hablaba precisamente de eso, hablaba de cómo, del asesinato de dirigentes sociales y de las últimas masacres que se han cometido, las más recientes, y decía que este país está tan polarizado, que cualquier ser humano en Colombia que exprese sentimientos de dolor por estas masacres que se han cometido, por estos hechos de violencia, de inmediato surge 10, 20, 50, y si es en las redes miles,
de personas a decir, ah, es que como usted es de izquierda, y a su vez, si muestra cierta afectación, cierta preocupación por determinado tema, entonces aparecen otros que van a decir, ah, es que como usted es de derecha. Y ni hablemos de las redes sociales, donde se despedaza al contendor, donde cualquier persona que diga algo de inmediato es apabullado, descalificado, destrozado como si fuera un trapo viejo, con cosas elementales. Me ha sucedido, por ejemplo, me encuentro una imagen que vale la pena, le tomo una foto, la publico y a los 2 minutos, así como hay alguien que le escribe, qué chévere, ¿dónde fue? Hay otros que escriben, ah, claro, como usted vive bien, pero mientras tanto, tantos miles de personas están aguantando hambre y lero, lero, candelero. Esa es una situación muy, muy compleja. Esto que estamos viviendo en esta época de COVID-19, de pandemia, estos escándalos que han salido a relucir, y hemos visto también, y lo hablábamos hace 2 semanas en un tallercito que hizo Juan Gosaín desde Cartagena, es la crisis que hay en el periodismo también es enorme, y llegó la hora en que los periodistas, no porque nos lo diga otra gente, sino nosotros mismos, tenemos que mirarnos al espejo y ver qué está fallando, porque hemos visto las salidas en falso, unos comportamientos que por lo menos generan dudas de ciertos colegas que uno dice, caramba, ¿y por qué asumen esa actitud? ¿Por qué abiertamente se ponen de tal bando o de tal otro? Sin que lo estemos juzgando, pero no es por ahí, no es lo correcto. Y sin embargo se ponen las camisetas de esos políticos, de esas causas y arriesgan no solo su nombre, sino la reputación del oficio, de la profesión periodística en general. Entonces yo creo que es la hora en que los periodistas tenemos que mirarnos al espejo y decir, bueno, ¿en qué estamos acertando? Pero sobre todo, ¿en qué estamos fallando? Porque hay también muchos cuestionamientos hacia el ejercicio periodístico. Y decía Vicky que ella no mira noticieros. Yo sí los miro. Y ustedes me dirán, ¿y cómo así? ¿Para qué mira noticieros? Pues porque cuando soy muy feliz, hay días que soy demasiado feliz, digo, no, no puede ser que sea tan feliz. Entonces tengo que ver Caracol y RCN para atormentarme, para ver unas cosas que son impresionantes, como en este país, con tantas cosas que están pasando, no solamente por el COVID, sino por temas de violencia, de economía, de crisis, de desempleo, de recesión, un buen día decida que la noticia del día sea que el Bayern Múnich le ganó al Barcelona 8-2. Eso puede ser la noticia del día en Múnich y puede ser la noticia del día en Barcelona si es que la noticia del día allá, o digamos que para los hinchas de esos equipos. Pero que nos vengan a decir que en este despelote que hay de país, que en esta situación tan dramática que está viviendo mucha gente, que lo vemos todos los días con los 20 vendedores de aguacates que pasan frente a las casas ofreciendo aguacate, que nos vengan a decir que la noticia del mundo y de Colombia es que el Bayern Múnich le ganó 8-2 al Barcelona, pues ahí sí yo digo, caramba, ese periodismo no es el que yo sé hacer. Y empiezo a cuestionarme muchas cosas. Pero en esa situación en la que estamos, y entonces hay que ser críticos, hay que, insisto en esa figura de mirarnos en el espejo y decir en qué estamos haciendo correctamente y en qué estamos fallando. Bueno, pues sí, Carolina, ahí quedó contestada la pregunta. Y yo quería decirle, pastor, que para nadie es un secreto que estamos en un libro en esta semana. Sí. Desde el lunes estamos y siempre pastor pues tiene entrevistados en un libro, perdón. ¿Quiénes hay invitados y cómo hace para seleccionar usted teniendo en cuenta y conociéndolo como es de riguroso, cómo se hace para hacer esa curaduría y decir estos son los personajes que se van a entrevistar? Este año yo voy a entrevistar a 2 personas, a un exmilitar español, experto en estrategia, seguridad, terrorismo y geopolítica, llamado Pedro Baños. Y eso va a ser mañana jueves. Y principalmente tengo que hablarle, voy a hacer un adelanto de lo que le voy a preguntar a él. Él no lo sabe, porque una de las cosas que yo hago como periodista es
que jamás para ninguna de las entrevistas mis entrevistados ni conocen con antelación las preguntas, ni mucho menos saben qué es lo que voy a publicar. Para eso soy una persona con trayectoria y serio como para ponerme a bobear. Entonces, uno de los temas que vamos a abordar con este experto es qué va a cambiar en el mundo con las elecciones en Estados Unidos. ¿Se reelija Trump o sea Biden el nuevo presidente de los Estados Unidos? ¿Qué papel es el que va a asumir China ahora? ¿Es una amenaza? ¿Es una posibilidad? ¿Qué es? Las protestas en el mundo. Este acuerdo que tuvo Israel con Emiratos Árabes. O sea, ahí hay muchos temas para hablar. Una de las condiciones es que se pueda hablar libre y francamente con las personas y decirle las cosas. Y la otra charla que voy a tener es el día sábado con el papá del mamagallismo en Colombia, llamado Daniel Samper Pisano. Ya lo he entrevistado en otras ocasiones y me di el gusto, y ellos me dijeron que no lo volverán a repetir jamás, y es una charla entre Daniel Samper papá y Daniel Samper hijo. Ya se imaginan qué resultó de eso, ¿cierto? Fue algo muy bello porque son dos de las grandes figuras del periodismo en Colombia, pero con Daniel Samper papá estaré el próximo sábado hablando de este libro, Insólitas Parejas, que es una investigación, una mamadera de gallo también, una crónica divertida que hace Daniel Samper de parejas como la de Mars o Winston Churchill. En general lo que busco es pasarla bien con los entrevistados y que el entrevistado o el invitado también la pase bien conmigo, porque no se trata de amargarle tampoco el rato, ¿no? Sí, pastor, otra cosa quería preguntarle con respecto a un libro que no vamos a ahondar mucho en el tema de un libro, pero porque ya igual mañana vamos a tener de invitado a Ángel Nemesio Barba, que es parte de la dirección de un libro. Entonces, mañana jueves a las 4 vamos a estar con él. Pero sí le quería preguntar algo. ¿Cómo ha impactado un libro a los santanderianos? Y si lee Bucaramanga, ¿qué dicen por ejemplo, los reportes finales de esas versiones de un libro que han sido presenciales? Y ahora, ¿cómo ve las que van a ser en estas que son en la virtualidad? En Estados Unidos hay, en el desierto de Arizona, hay un lugar que es el que es considerado el más seco del planeta. Entonces, dicen que llueve al año 55 milímetros. Yo creo que la gran labor que cumple un libro es, así sea esa lluvia de 55 milímetros, pero que caiga agua en este cielo y en esta tierra santanderiana. Así como lo hacen ustedes con el Festival de Piano allá en la UIS. Y es darle a la gente la oportunidad de que por una semana, 15 días al año, piense que no estamos condenados al reggaetón y al vallenato, con sus derivadas consecuencias, que es licor, violencia y locura. No, hay otras posibilidades y por eso me alegra tanto que ahora llegue a Bucaramanga la librería Lerner. Me alegra muchísimo. Para mí es emocionante saber que cada año viene la Feria del Libro. No solamente porque uno se encuentra con amigos, se reencuentra con ellos, sino porque hay la posibilidad. Hace 2 horas acabamos de escuchar a Pilar del Río. ¿Quién es esa señora? No es una cantante de mariachi de la 33, no. La viuda de... Hay un tipo cualquiera llamado José Saramago. La viuda de José Saramago estuvo durante 1 hora charlando y contando la vida del Premio Nobel de Literatura, gracias a las nuevas tecnologías, a los contactos y a un libro y a la universidad que facilita eso. ¿Cuándo uno en su vida sospechó o tuvo la idea siquiera de decir, podré hablar o escuchar a la viuda de José Saramago? Nunca. Y esa posibilidad la tuvimos. Mañana, por ejemplo, va a estar Eduardo Sacheri, que es un profesor universitario, profesor de colegio en Buenos Aires, que escribe novelas. Y él escribe una novela
sobre la cual hicieron una película llamada El secreto de sus ojos, con un gran actor llamado Ricardo Darín. Y esa película, en el año 2010, fue reconocida con el premio Oscar a la mejor película extranjera, El secreto de sus ojos. Él viene a hablar de la última novela que hizo, pero obviamente estará abierto a hablar del secreto de sus ojos. En la tarde estará Guillermo Arriaga, que es el guionista de Amores Perros, esa otra gran película mexicana. Y el viernes también estará el que para mí es uno de los grandes escritores que hay en este momento en España, que se llama Manuel Vilas, que escribió esta novela que se llama Ordesa, de la cual no les hago el resumen, pero el gran valor de esta novela, me lo dijo él en su momento, es que, y no sé si usted se identifique con eso, Miguel Ángel, o no, dijo, es que a mi generación, dice Vilas, que es un poco su generación y la mía, Miguel Ángel, nos costaba mucho expresar los sentimientos, verbalizar los sentimientos. Caramba, y me quedó sonando mucho eso porque sí que nos faltó en nuestros hogares y en nuestros amigos verbalizar esos sentimientos, expresarlos. Y bueno, ese es el gran valor aparte de su aporte literario y cosas de esas de Manuel Vilas. Entonces, fíjense que vienen variados estilos, personajes a la feria y pues hay que sacarles el provecho, el gusto, ¿no? Y gratis además, y desde la comodidad de la casa. Me parece muy bien. Sí. Pastor, pues habría muchísimo que conversar todavía, pero no quiero que se me quede ahí como algo, porque sé que para usted es bastante significativo el espectador, entonces coméntenos, ¿sí? La experiencia del espectador. El periódico El Espectador al que yo llegué en 1993 es, hablándolo en términos de si uno fuera aficionado al automovilismo y le dijeran puede pilotear un Ferrari, un Lamborghini, o en Fórmula 1 puede pilotear un Mercedes-Benz en el que está el campeón mundial de automovilismo, o si uno fuera admirador del arte, de la pintura, le dijeran, mira, aquí puede ver a la Mona Lisa y puede quedarse con ella todo el tiempo que quiera y mirarla desde donde quiera. Pues en términos periodísticos, trabajar en El Espectador ha sido para mí esa experiencia, que es, durante todo el tiempo que yo estuve allí en el periódico, jamás se atrevieron a decirme, no escriba eso, no nos conviene que escriba eso, mejor endúlcelo de esta manera. No. Si usted tiene la información, ha corroborado los datos, publique. ¿Que nos va a generar dolores de cabeza? Hágale, para eso estamos. Esa es la labor del periódico. Y eso es lo que me encantó, lo que me atrapó del Espectador y razón por la cual si en este momento me llaman y me dicen váyase ya mismo a no sé dónde a cubrir tal información para El Espectador, yo lo hago con los ojos tapados. ¿Por qué? Porque es, pues, por algo también es el periódico más antiguo de Colombia, es el papá de los periódicos. Y después de uno ver ese ejemplo que nos dio don Guillermo Cano de dar su vida por el periodismo y por buscar un país más decente que el que tenemos, pues uno dice, carajo, ¿quién soy yo? Entonces, hagámosle un poquito para responder a ese desafío, a esa tarea, ¿cierto? Entonces, El Espectador es el referente, además. Algunos cantaban victoria en estos días creyendo que el periódico se iba a acabar o que se volvía semanario, pero como dijo Fidel Cano, respondió prudentemente, muy a su estilo, dijo, tacaron burro porque hay Espectador para mucho rato. Y el país no concebiría yo a Colombia sin El Espectador, porque no lo voy a comparar con el tiempo, pero eso es otra cosa. Y ni lo voy a comparar con semana, y mucho menos con la semana de estas últimas semanas. La semana ambivalente que uno no sabe a qué le está apuntando, tampoco voy a compararla. Allá hay unos figurones y que sigan haciendo lo que quieran. El Espectador es caso aparte. El Espectador es una cosa muy seria, muy responsable, muy bien pensada.
Sí, pastor, el espectador le dio pues ese aval y yo creo que esa es como la bendición que quiere tener todo periodista, ¿no? Que sus escritos no sean censurados en ningún momento. Y me voy a atrever a preguntarle esto asumiendo la responsabilidad de lo que me vaya a decir. Sí. ¿Alguna vez ha publicado algo suyo que le hayan censurado algo o ha dejado que pase inadvertido ¿Qué? un reclamo con algo que usted haya publicado y que le hayan censurado algo? No, por fortuna no. Bueno, un episodio hace muchos años en Vanguardia Liberal, publicamos una información de una masacre en la vereda Vuelta Acuña. Silvia Galvis me dijo que, como directora, que me quedara pendiente de que eso saliera impecable. Yo me quedé hasta el final, hasta cuando ya estaban quemados los negativos y las planchas para imprimir el periódico, y de tonto me fui y al día siguiente no circuló la página, sino que metieron otra cosa. ¿Por qué? Porque era en esa época, años 80, bastante incómodo para informar de una masacre en la que encontraron en el lugar de la masacre latas de comida con el sello de las fuerzas militares. Y entonces hubo una mano, un fantasma, el fantasma Gasparín, se metió al periódico y logró que eso no saliera y metieron otra cosa. Ese es el único episodio que yo he tenido. Guardo todo, el negativo lo guardé como para el recuerdo de qué fue lo que pasó con eso. Más que censura, saber dónde pisa uno, dónde, sobre todo en temas de narcotráfico, temas de corrupción, temas de paramilitares, entonces tener la información corroborada por todas las fuentes posibles, porque una cosa es atreverse uno a escribir, pero también que al día siguiente suene el teléfono y estar uno pensando quién es. Y puede ser que sea el abogado de uno de esos señores diciendo, es que usted se equivocó al decir esto, se equivocó al decir lo otro. O como me dijo uno de los abogados de Pablo Escobar en su momento cuando yo estaba en El Espectador, exijo una rectificación, una publicación que diga lo contrario. Y yo le dije, pero ¿dónde está el error? Digo, no hay ningún error en la nota. Lo único es que usted dice que el señalado narcotraficante, y hasta ahora él no ha sido condenado, entonces tiene que decir el presunto. Bueno, tocó decir el presunto, porque ese es el país, esa es Colombia, ¿no? Entonces, es reunir todos los elementos para que uno pueda atreverse a publicar algo, pero exponerse también a que pues genere roncha, genere enemistades, problemas. Algún día un parapolítico de esos me lo encontré en la calle 36 y con sus escoltas al lado me encaró y me gritaba policía, francotirador. No, al día de hoy no sigo entendiendo, no he podido entender por qué me decían ni policía ni francotirador, porque nunca fui policía, no simpatizo mucho con la gente que necesita un uniforme o que tiene un arma para... Y francotirador tampoco, ¿no? Porque los pajaritos, en lugar de tirarles cauchera, nunca les tiré cauchera, me fascinan. Entonces, por el contrario, cuido los pajaritos. Pastor, nos habló del primer recorte cuando le pregunté y quisiera saber cuál fue el último. El último recorte me lo envió porque además se lo pedí a alguien. Como ahora estamos aislados en nuestras casas, cagados del susto por esto del virus y ver cuál vecino es el que nos va a traer el virus, porque hay gente que sigue saliendo a la calle sin tapabocas y sacan al perro y piensan que como viven por aquí por cabecera, entonces no les va a pasar nada porque creen que eso es por estratos. Vi que publicaron un aviso en defensa del senador Uribe en el periódico El Tiempo. Como yo no compro ese periódico, pero me interesa tener el recorte, entonces le dije a un amigo, le pedí el favor, le pedí el inmenso favor, le dije, recorte esa página, guárdemela y algún día que nos veamos me la da. Pues un día de estos, el domingo, llegó un mensajero, me asusté y no, traía un sobre de Manila y por dentro una hoja
con el recorte. Ya lo guardé el recorte, que es la página en la que salen en defensa del ex senador. Bien, pastor, pero como aquí podríamos estar infinitamente seducidos, podríamos decir, porque usted Sí. tiene el poder de la seducción a través de la palabra, de las anécdotas y de la forma como se refiere a cada una de esas historias. Y esto daría como para otras cuantas tertulias, pero entonces quisiera como preguntarle, así como a quemarropa, como acostumbran a veces en las entrevistas preguntar, Sí. dígame un libro que sea para usted importante. Un libro importante. O que signifique para usted, ¿sí? O que sea, que usted diga, Sí. me lo llevo. Sí. Uno de los primeros libros que me regalaron de niño, y si me hubieran regalado más, sería otra persona mucho mejor de lo que soy, fue El Principito. Me ha marcado tanto ese libro y es tan elemental la respuesta que voy a dar que parece de reina de belleza. Me ha marcado tanto su contenido y la vida de su autor, Antoine de Saint-Exupéry, que en diciembre pasado me pegué un viaje hasta Buenos Aires y de Buenos Aires a una ciudad que se llama Trelew, traducción el pueblo de Luis, fundada por galeses. En la Patagonia Argentina hay una gran colonia de galeses que llegaron allá a finales del siglo XIX buscándose horizontes. Pues fundaron esta ciudad y resulta que dos motivos me llevaron hasta allí. De Buenos Aires a Trelew hay más de 18 horas en bus. Y allí hay dos motivos. Bueno, hay miles de motivos. Hay amigos, la familia Hughes, encantadores, hay ballenas, hay elefantes marinos. Adicionalmente, como si eso fuera poco, en esa ciudad vivió y está todavía el hotel en el que durmió Antoine de Saint-Exupéry. Y entonces yo dije, no, esto sí tengo que verlo. ¿Qué vino a hacer? Él era piloto de guerra, piloto comercial. ¿Qué vino a hacer por acá? Y entonces es uno de los grandes personajes de esta ciudad que queda al sur. Lo que se ve al frente, digamos, si se viera, son las Islas Malvinas, ¿cierto? Entonces ya sabemos en qué tan lejos está ese lugar. Y el otro tema, y el otro libro que me ha gustado, que me ha marcado y que sigo comprando todo lo que sale publicado sobre ellos, es la historia de dos bandidos llamados Sundance Kid y Butch Cassidy. Dos leyendas del oeste de los Estados Unidos que deciden, comenzando el siglo XX, los cazarrecompensas están a punto de echarle la mano y entonces deciden huir y terminan viviendo en la Patagonia Argentina. Y resulta que al llegar a este lugar, y como no me puedo quedar callado, entonces con esta familia que conocí, les digo que uno de los propósitos o de los temas, así como usted me hizo la pregunta, que me ha llamado la atención es esta historia de Sundance Kid y Butch Cassidy, que fue inmortalizado en una película de Paul Newman y Robert Redford. Y entonces Daniel, el amigo que conozco, me dice, si le interesa tanto el tema, vamos a la casa de mi abuela. Yo dije, ¿esto qué tiene que ver con la casa de la abuela? Me presenta con la abuela se emociona por el tema que estamos hablando, va, escarba debajo de la cama en su baúl de los recuerdos y saca unas cuentas de unas ventas de ganado, de unas vacas, de unos novillos, firmadas por su abuelo, en la que él, como mayordomo del abuelo, le hace el negocio de la venta de un ganado a dos señores llamados Butch Cassidy y Sundance Kid. Entonces, si esas historias no son curiosas y apasionantes, pues no sé qué sea apasionante. Entonces, esos libros, esos temas me han llamado muchísimo la atención y les sigo el rastro, ¿no? Que es una de los hobbies, de las aficiones que me encantan, y es sobre los libros
ir marcando en qué lugares se desarrolla y algún día poder estar allí y decir, ah, aquí fue donde sucedió esto o lo otro. Y una anécdota final. Tengo un amigo en España que es redactor ya jubilado del periódico El País, quien durante 40, 50 años cubrió la información local de Madrid. Y entonces un día fui a visitarlo y me dijo, ¿tiene tiempo? Y le dije, por supuesto. Y salimos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada y en cada esquina, en cada lugar decía, aquí Franco, tal cosa. Aquí en la guerra civil pasó tal cosa. Aquí tal otra cosa. Por aquí entró tal otro. Una memoria impresionante de algo que uno dice, he leído sobre eso, pero una cosa es haber leído y otra cosa estar allí y visitar el lugar donde ocurrieron los acontecimientos. Pues, pastor, a nombre de la Universidad Industrial de Santander, quiero extenderle pues las gracias por todo su tiempo, por habernos compartido todas esas anécdotas y saber que tenemos un referente de lo que dar de los periodistas aquí en Santander, y además que podríamos decir así, ha parido unos cuantos periodistas y comunicadores en Colombia, ¿sí? Aquí de Santander, egresados de la UNAP, de los cuales pues tenemos muy buenas referencias también y con los que siempre hemos compartido. Muchísimos de ellos pues han estado o van a estar aquí en estas tertulias, y siempre el personaje a citar pues es como docente Pastor Viviescas, ese ser querido, pero también odiado a veces en ciertos momentos, por su rigurosidad y como por su estricta manera de ser y de ver las cosas en la vida. Gracias, Pastor, a nombre de la Universidad Industrial de Santander, y sé que vamos a tener otras tertulias, y muchísimas gracias también a todos los participantes. Luis Camargo, que es un egresado de la Universidad Industrial de Santander y que nos está viendo desde Canadá y que siempre nos ve, nos sigue en estas tertulias. A Diva, a Carolina, a Alejandra, a Jesús Duarte, a Luis Camargo, a Luis Gustavo Álvarez. Muchísimas gracias por su intervención y espero que hayan disfrutado todos y que, Pastor, usted también se haya sentido, como usted dice, complacido y como contento con haber empleado este tiempo no como un gasto de tiempo, sino como una inversión de tiempo en un momento que lo sacó como de contexto de lo que está viviendo en este momento de encierro en Bucaramanga. Pastor, muchísimas gracias. Si me permite, 2 anécdotas finales. Con mucho gusto. Una, hace muchos años voy por la carrera 7ª de Bogotá y veo que ya eran como las 7, 7:30 de la noche, y veo que alguien se cambia de andén corriendo y a mí me dio susto. Traté de buscar dónde refugiarme y cuando veo que es una persona, una cara que me parecía familiar, un exalumno que se aferra a mi cuerpo, me abraza con emoción y me dice, quiero darle las gracias. Y yo le dije, ¿eso de qué? Y dijo que aparte de lo que usted lo poco o mucho que me enseñó de profesor, me enseñó a ser persona. Y entonces me emocioné también y lloré con él. Pero la otra cara de la moneda es que también hace muchos años estaba yo haciendo mercado en el Éxito de la Avenida de las Américas con carrera 68 en Bogotá, y de pronto un carro de estos, un cochecito de estos de mercado, venía repleto de cosas, sin un conductor, sin nadie que los guiara directo hacia donde yo estaba. O sea, me iba a atropellar un carro de mercado que se manejaba solo. Y entonces me pareció sospechoso, alcancé a contener el carro y me llamó la atención y empecé a buscar quién había podido empujar el carro. Y resulta que era un exalumno que en esa época en la que se aplicaba la fórmula del PFU, por fuera de la universidad, por bajo rendimiento académico, pues había tenido que salir de la universidad y se había tenido que ir a Bogotá a terminar la carrera por allá en una universidad de garaje. Y entonces, al verme, decidió, no digamos que cometer un atentado, pero sí por lo menos jugarme esa travesura de lanzarme un carro con mercado. Esas son las cosas que nos deja la vida. Unas cosas muy gratificantes, otras no tanto, pero en general disfrutar la vida y como
para terminar por el tema con el que empezamos. Disfrutemos la vida leyendo también, no dejando que el tiempo pase en vano, sino leyendo. Hay de todo para leer. Ya les he hablado de novelas, el libro este que leí del ingenio de los pájaros. Hay de cantidad de temas que ustedes puedan encontrar. Y hagamos de la lectura un aliado nuestro, encontrémosle el gusto a la lectura. Hay gente que dice, no, ese libro es demasiado gordo. Pues lea un libro pequeñito, delgado, o léalo de a poquitos. Pero si usted le encuentra el amor a la lectura, termina diciendo, no, este libro es gordo, pero no puedo acostarme sin dejar de leer por lo menos 3 capítulos. O no puede pasar esta semana sin que me lo lea por completo. Ahí es donde está el placer de la lectura, que nos sirve luego para poder hablar como en estos espacios o como utilicé la figura inicial. Leamos por lo menos para que si el compañero del avión que nos toque al lado nos habla de cualquier tema, pues uno pueda defenderse con algún argumento y no tener que hacerse el dormido. A muchos santandereanos les toca hacerse los dormidos porque no leen. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo y un saludo a todos los que ingresaron a esta plataforma y a esta tertulia de la UBIS. Bueno, pastor, muchísimas gracias y que la pasión y el poder de la lectura nos atropelle entonces en esta pandemia. Correcto. No nos deje descansar. Correcto. Un abrazo y nos vemos mañana en la tertulia de Ángel Nemesio Barba. Un placer tenerlos con nosotros. Hasta mañana. Chao a todos, que estén bien. Chao.